Buenas tardes a todos. Seré lo más breve posible para que el tiempo no nos alcance y trataré de platicarles un poco de este negocio tan extraño que se está desarrollando desde el 2011, que son las fibras, y cuál es la repercusión que este negocio o este sector tiene en todo el sector inmobiliario, ¿no? Antes de platicar de esto, ¿todos aquí son inmobiliarios? Sí. ¿Se dedican a qué? ¿A la parte de corretaje? Levante la mano. Ok. ¿A la parte del desarrollo? ¿A la parte de la inversión? ¿Administración? ¿Y el resto qué vino a hacer? Bueno, si todos son inmobiliarios, ¿me pueden decir la diferencia entre tierra, inmueble y bien raíz y cómo generan valor cada uno de ellos? ¿Qué es la tierra? El suelo. ¿Y cómo genera valor el suelo? Con la construcción. No, falso. Bueno, donde se encuentra. La ubicación. Hay un libro famosísimo que todo inmobiliario que cree ser inmobiliario debería tener por lo menos en su gaveta, que se llama Location, Location and Location. Es falso. La localización es una de las variables que da valor a los inmuebles, no es la más importante ni la única. Yo critiqué este libro hace muchos años, fui muy criticado por eso, pero es bien padre, ¿no? Cuando nadie hablaba de las fibras y uno hablaba de estos instrumentos en el 2005, pues te decían que eras un güerito del ITAM que no tenía idea del mundo, ¿no? Y que aparte habías trabajado con Pedro Aspe, entonces eras hijo del gobierno y estudiaste con Videgaray, y entonces te mentan la madre todos los días, todo ese tema. Pero en el 2011 resulta ser que ya muchos hablaban de las fibras y en el 2017 todos somos especialistas en fibras, ¿no? Todos sabemos que son fideicomisos de administración inmobiliaria con derecho de reversión y todo este tema. La realidad es que estamos creyendo que solamente la localización es un valor en los inmuebles. Y sí, es un valor en la tierra. Y la tierra mal localizada, independientemente de lo que le construyas, pierde valor. ¿Sale? No se crean ese dicho que dicen las abuelas, ¿no? De invierte en inmuebles, nunca pierdes. Si eso fuera cierto, no hubiera quebrado yo en el 2008. Y la realidad es que quebré en el 2008 con la crisis inmobiliaria. ¿Sale? Levantamos un fondo de $50 millones, lo apalancamos en dólares y llegó la crisis del 2009 y debimos $80 millones. ¿Sale? Entonces, esta es la realidad. ¿Qué es un inmueble? Segunda pregunta. ¿Alguien? ¿Algo que no se mueve? Sí, me queda claro. Es un edificio, ¿no? Una construcción, un edificio. ¿Cómo genera valor un edificio? No, los ladrillos no generan valor, los ladrillos se deprecian. No, tampoco. Tampoco, sí, más o menos. Por el uso que se le da. Más o menos. Por la rentabilidad, casi, pero te faltó un tema. No, eso no. Le tenías que poner una L para criticar las 3 L's de location y la tenía que poner en inglés. El libro que escribí, de las 3 nuevas L's del sector inmobiliario, la segunda L se llama layout, diseño. ¿Sale? El diseño, el arquitecto que diseña un inmueble le genera valor y plusvalía. Aquí es donde el COS y el CUS y todas estas coeficientes generan valor. La altura del edificio, el desplante del edificio, el coeficiente de uso y el coeficiente de ocupación generan valor. ¿Sale? ¿Y qué es un bien raíz? Aparte nos ufanamos, ¿no? O sea, es como, ¿a qué te dedicas? Al real estate. What the fuck, my dear? ¿No? ¿Qué es el real estate? ¿Qué son los bienes raíces? ¿El negocio?
El negocio inmobiliario. Y si me lo explicas, ¿qué es el negocio inmobiliario? El precio no. El valor de tu propiedad, sí. ¿Cómo se mide el valor de una propiedad? No. Ni el mercado lo determina, ni la antigüedad del inmueble. No, por allá lo dijiste. ¿Cómo se determina el valor de un inmueble? Por su rentabilidad. ¿Sale? Desde el 2011, los que somos inversionistas inmobiliarios, valuamos el inmueble por lo que nos deja, por la rentabilidad que genera. Entonces en el libro le puse que la siguiente L y última L es el IS, la renta. No en el sentido de contrato de arrendamiento, sino en el sentido de rentabilidad, de tasa de capitalización. No vamos a platicar de finanzas, ni los voy a agobiar con esto, ¿sale? Pero el día de hoy, todos los fondos públicos y privados determinamos el valor de los inmuebles no por su precio. Entendemos que el precio es una función de un costo y se determina por oferta y demanda. Y estudié maestría y licenciatura en economía, entonces les puedo decir que sí, esas rayitas ya me las sé de memoria, ¿sale? Pero eso no determina el valor de un inmueble. El valor de un inmueble lo determina su rentabilidad. Y eso ha sido uno de los mayores beneficios que han traído estos instrumentos al mercado inmobiliario, pero también uno de los mayores riesgos que han traído al mercado inmobiliario. Ahorita les platico por qué. ¿Sale? Entonces, nada más así como introducción, esas son las tres L's y las tres variables más importantes de nuestro negocio, independientemente a lo que nos dediquemos, al corretaje, al desarrollo, a la inversión o a la administración. ¿Sabe? La tierra, el inmueble y el bien raíz. Ojo, y el bien raíz es un contrato. Los que nos dedicamos a los bienes raíces, vendemos contratos. ¿Sale? Podemos tener la mejor ubicación, el mejor inmueble diseñado por el mejor arquitecto. Pues si tenemos un mal contrato de renta que nos imposibilite desalojar a nuestro inquilino en el momento que queramos, o generamos un mal contrato de hipoteca que destruya patrimonio, en vez de, como decía Juan, que construyas patrimonio y nuestro propietario pierde su patrimonio por un mal contrato hipotecario, independientemente del buen diseño de la casa y su excelente localización, el bien raíz pierde valor. Entonces, nosotros nos dedicamos a vender contratos, flujos de efectivo, efectivamente, que se materializan en contratos de compraventa y de renta. Entonces, así para que se lo lleven, esas son sus variables de juego, con eso juegan, con eso están trabajando todos los días. Y están trabajando con otra cosa que para mí es importante y antes de entrar a la presentación se las digo. Yo tengo la teoría de que hay tres cosas que para todo ser humano son invaluables. La primera de ellas es la salud. Y si me enfermo, voy con un especialista en la salud que estudió durante 17 años para que me cure. La segunda es la libertad. Y si tengo un problema de libertad, yo que soy abogado, pues vas con un abogado a que te ayude a solucionar tus problemas de libertad. El más extremo sería la libertad personal. Si tienes un problema penal, no me imagino a nadie yendo al juzgado, al Ministerio Público a autodefenderse sin un abogado penalista. Y la tercera es el patrimonio. Pero cuando tenemos broncas con la tarjeta de crédito, es como hablar de sexo, es un tabú. No, esa es la solución, no yo. No, es que no se entere nadie que tengo una bronca con la tarjeta de crédito y terminan siendo despertados por Banamex Santander o American Express los domingos a las 5 de la mañana, a menos que les guste este despertador. ¿Sale? El 60% del patrimonio de una empresa o de una persona es una decisión inmobiliaria. Yo no entiendo por qué
cuando vamos a asesorarnos para hacer una compra, una venta, una inversión inmobiliaria, no acudimos con nadie. Y sí, cuando nos enfermamos vamos con un médico que estudió 10 años para darnos esa posibilidad, esa alternativa. Lo que están haciendo hoy se me hace muy loable. Profesionalizar este sector en México, a mí se me hace una verdadera grosería que un asesor inmobiliario no tenga los suficientes conocimientos financieros, legales, de mercado, para asesorar a su cliente. ¿Sale? No le estamos vendiendo una casa, lo decía muy bien Juan, estamos vendiendo patrimonio, le estamos construyendo patrimonio. ¿Sale? En Estados Unidos, en otros lugares, necesitas una licencia para ejercer esta profesión. Y son municipales y estatales. Yo cuando empecé mi carrera en las casas de bolsa, que siempre digo que cuando digo esto todo el mundo se imagina el logo de Wall Street, y la verdad es que nada se parece, no hay ni fiestas ni nada de eso que ven en la película. Pero tuve que tener una licencia que me certificaba la Comisión Nacional Bancaria y Valores para poder hacer corretaje de acciones. Se me hace una irresponsabilidad que alguien vaya a asesorar una inversión inmobiliaria sin conocimientos mínimos legales, financieros y de mercado. Entonces espero que esto sea una constante para ustedes. No pueden asesorar a una persona porque está confiando en ustedes como si fueran el médico de su patrimonio. ¿Ok? Bueno, ahora sí platiquemos. Perdón. Aquí está. Ok, primero, vamos a dejarnos de cuentos. Los gringos eligieron a Donald Trump, nosotros no. ¿Sale? Que se curen los gringos. ¿Sale? Nosotros elegimos a Peña Nieto, no sé qué tan diferente sea, pero ya se va en 2 años. Dejemos de preocuparnos por lo que pasa en los Estados Unidos y ocupémonos por lo que pasa en México. Déjenme darles un México real. ¿Sale? No un México de crisis ni un México del otro lado. Esta es una gráfica sacada del Fondo Monetario Internacional donde se ve al cierre del año pasado los países por su Producto Interno Bruto. Entre más oscuro es más grande su Producto Interno Bruto. Si ustedes ven a México, está del mismo color que Canadá, el mismo color que Rusia, el mismo color que Italia o que España. ¿Sale? Esta es la realidad de México y se los pongo en números. ¿Sale? El mundo, al cierre del año pasado, generó 74.1 billones de dólares. Todo el mundo. La principal potencia del mundo, los Estados Unidos, generó 17.44 billones de dólares. ¿Sale? Con un territorio de 9.37 millones de kilómetros cuadrados y una población hasta el día viernes a las 11 de la noche que terminé esto de 320 millones de personas. Esto significa que tiene un per cápita, un PRI per cápita, un ingreso per cápita de $53,500 por habitante. ¿Sale? No me voy a ir con todos. El siguiente es China. China, que ustedes pensaban, y por eso Trump no le pega a China y no se enoja con China, y China es otra cosa, porque China, yo me había quedado con la cifra hasta hace unos años de 9 billones, hoy está en 12 billones, es la segunda potencia, y seguramente con los niveles de crecimiento del 7% que tiene China y 2% que tiene Estados Unidos, en 5 años China rebasa a los Estados Unidos como potencia mundial. ¿Sale? Independientemente de si Trump hace muchos empleos y nos pone un muro. ¿Ok? El territorio es parecido, el de China, al de los Estados Unidos, ¿no? Es de 9.6 millones de kilómetros cuadrados. La población es un poco más grande, tiene hasta el viernes a las 11 de la noche 1.383 millones de personas China, es decir, tiene un per cápita de $8,700 al año por habitante. Después sigue Japón, después Alemania, después Brasil.
El problema de Brasil, y para hacer un comparable con México, es que tiene 2.79 billones, tiene un territorio de 8.51 kilómetros, tiene una población de 211 millones de personas y tiene un per cápita aproximadamente de $13,000 al año por persona. Después sigue Reino Unido, Francia, India, Rusia, México. México generó $2 billones, tiene un territorio de 1.96 kilómetros, tiene una población, ya no le crean al INEGI, la población no es de 120, ya somos 130 millones de personas hasta el viernes a las 11 de la noche, ¿no? Esto es cada vez más. Y genera un per cápita de $15,770 al año. El problema de México no es el ingreso. Ojo, esto significa un salario mensual promedio de 28,000 pesos. El problema es la distribución del ingreso. ¿Sale? Tenemos 50 millones de pobres, 17 millones de pobres extremos, que significa que ganan 10 pesos diarios. ¿Sale? Es decir, hay 15 millones de personas en el país que ganan 300 pesos al mes. Pero tenemos también 15 millones de personas que ganan 100 salarios mínimos mensuales. Ese es el tema. Y el segundo tema es el cáncer de este país, que se llama corrupción. ¿Sale? Este país es rico. Nosotros hicimos una iniciativa que se llamó la iniciativa 3D3, no sé si la conozcan. Bueno, yo fui uno de los ciudadanos que juntó 750,000 firmas para que se estudiara en el Senado y se legislara la ley anticorrupción. Hicimos un estudio económico que nos tocó hacerlo a nosotros, que decía que si nosotros logramos erradicar la corrupción, primero, ¿cuánto es la corrupción en el país? Para que se den una idea, son de $100 millones al año. Si nosotros logramos erradicar esto en un 75%, es decir, dejamos $25,000 millones al año para que se los repartan y nos quedamos con $75,000 millones al año para inversión productiva, en 15 años erradicamos la pobreza del país. No la extrema, la pobreza. ¿Sale? Entonces, este es nuestro problema. Nuestro problema no es que seamos un país chico. Somos más grandes que Italia, somos más grandes que Indonesia, que Australia, que Canadá, que Corea del Sur o que España. Nada más para darles una idea. El problema es los per cápitas. Digo, en España hay 46 millones de pelados, ¿no? Y su per cápita es de 23, ¿no? Pero en Indonesia, por ejemplo, es de $6,000. ¿Sale? En Australia es el lugar donde mejor se vive del mundo porque son 23 millones de pelados en toda la isla, ¿no? Y generan $70,000 anuales per cápita. Entonces, primero, quitémonos la idea de que México es un país chico y bananero. No somos ni chicos ni bananeros. Y si tuviéramos una posición diferente con la negociación con los Estados Unidos, le diríamos, ya sé que Trudeau te saludó muy bien y que Ivanka Trump casi es la novia de Trudeau, ¿sale? Pero primero voy yo, porque el 85% del comercio internacional que tienes es conmigo. El 36% de tus importaciones, de lo que generas en Estados Unidos, tiene componentes mexicanos. Y aparte soy más grande que Canadá. Si yo fuera presidente, pero no lo soy. ¿Sale? ¿Ok? Bueno. Segundo. Perdón. ¿Sale? Para que lo vean en tamaños, ¿no? Ahí están las gráficas en tamaños. Yo creo que esto lo van a pasar. Si no, que se los pasen. ¿Sale? No somos un país chico. 1 de cada 2 refrigeradores que se consumen en el planeta Tierra se arman en México. 1 de cada 4 autos que circulan en los Estados Unidos son armados en este país. 1 de cada 4 celulares que ustedes traen hoy se arman en México. Eso es el México real. Ese es el México que cuando vayamos a Estados Unidos y nos pongan en migración el pasaporte mexicano, ojalá
le hablemos al cuate que está pidiéndonos que para qué vamos a Estados Unidos, le hablemos en español. Y si no puede contestarnos, le pidamos que vaya un oficial de migración que hable español, porque soy mexicano y no hablo inglés. ¿No? Pero bueno, eso nada más es catarsis, ¿no? Porque ni somos pequeños, ni estamos en crisis, ni mucho menos. Tenemos un problema de corrupción absurdo en este país y una distribución del ingreso muy mala, ¿sale? Pero ojo, significa que en este país de 130 millones de personas, si hay 50 millones de pobres, hay 70 millones que no lo somos. 70 millones es 2 veces la población de España. Dato cultural. Ahorita que estaban hablando de hipotecas en la ponencia pasada, ¿cuánto vale el mercado total de viviendas de este país? $1 billón. Lo que valen todas las casas de este país. O sea, el PIB, la mitad del PIB de México. Pregunta, ¿cuántas en porcentaje están totalmente pagadas? ¿Cuánta? ¿Más arriba? ¿Más arriba? ¿Más arriba? 95% del total de las viviendas en este país están 100% pagadas. ¿Sale? El problema es que ¿no? De estos 70 millones de personas que tienen potencial de compra y que muchas de ellas tienen a casa habitación, nosotros tenemos 1,800 seguidores en Facebook. Y todos son clase media. Por lo tanto, la mayoría están hipotecados. Por lo tanto, es la muestra que tenemos de la gente que está hipotecada. El resto no lo está. Estos 15 millones de personas que ganan 100 salarios mínimos no necesitan crédito. ¿Sale? Los 15 millones que no tienen ni para comer no tienen casa. El resto está pagada. Si van por la Chamapa Lechería y pasan por Interlomas, hay una zona gris. Todo lo que termina en Tepec, ¿no? Ecatepec y Tetepec y todo lo que termina en Tepec está por ahí. Y son casas y casas y casas y casas, todas grises. ¿Sale? Esas no tienen crédito hipotecario, ni una. Y valen dinero. ¿Ok? Son los castillos de la esperanza. ¿No se han visto? Son casas de un piso con los castillos por fuera y con botellas de Coca-Cola puestas en los castillos. ¿Pero por qué lo hacen? Para el segundo piso, cuando la hija se casa, se divorcia, se embaraza, ¿no? Y todos los 15 años de Rubí y todas esas cosas. ¿Ok? Pero si se fijan en todos esos castillos de la esperanza, en todas las casas hay una antena roja o una antena azul. Significa que esta familia que gana 7,000 pesos al mes en promedio, gasta 300 pesos en televisión de paga. Significa que abajo de esa antena hay una televisión de este tamaño, 50 pulgadas, pagada en semanalidades en Electra a 300 pesos. Ya van 600 de 7,000. Significa que tienen un decodificador, posiblemente una consola de juegos para jugar FIFA 2017, ¿sale? A 300 pesos semanales. Y significa que tienen también Netflix, porque es lo que ven, Netflix, ¿sale? Para ver todos los partidos de la América, porque no sale en la televisión restringida. Y La Rosa de Guadalupe a la 1, a las 3 y a las 5. ¿Ok? Significa que gastaron otros 300 pesos en eso. Vamos en 900. Y aparte, tienen un celular de mejor generación de que cualquiera de nosotros tenemos, pagados en semanalidades, en plan amigo, a 300 pesos los megas. Vamos en 1,200 pesos de 7,000 que gana esa familia. Ojo, esas son las clases medias de este país. Aparte les da chance de irse una vez al mes al cine. Por eso Cosmocol y Coacalco tienen esos centros comerciales que ven. Por eso Inditex, Lino de Prado y el señor Amancio Ortega no solo hacen Máximo Duty, hacen Reduce.
y le venden a esa población. ¿Sale? Eso es México. Es el México que tenemos. ¿Sale? Bueno, ahora sí ya acabé. ¿Ok? Espérate aquí. No, acá. Ahí está. Bueno, obviamente el señor Trump nos afectó 3 variables. Bueno, nosotros afectamos una. Afectó 2. Voy a decir la que afectamos nosotros. Aparte la afectamos nosotros, todos los que estamos aquí. ¿Quién votaron hace 3 años por el Congreso de la Unión? ¿No? ¿Y los demás no votaron? Ah, bueno, todos votamos. Bueno, entonces somos responsables de la reforma energética. ¿Ok? En la reforma energética que se legisló y se aprobó hace 2 años y medio, se decía que el 1 de enero de 2017 se liberalizaban los precios de los energéticos. No se lo inventó Peña Nieto. Fue una instrucción al Ejecutivo que la podría haber vetado. Si yo fuera presidente, mi discurso hubiera sido un poco distinto el 1 de enero de 2017. 31 de diciembre, mexicanos, el día de mañana, por instrucciones de ustedes, tengo que liberalizar el precio de la gasolina. Sin embargo, dadas las circunstancias económicas que tenemos a nivel internacional y que se verán afectadas en los próximos meses, he decidido postergar esta decisión hasta encontrar un mejor momento económico. Les pido que nos vayamos preparando, porque efectivamente, por mandato constitucional, lo tengo que hacer. Que pasen muy feliz Navidad. Buenas noches. Pero no soy el presidente. ¿Sale? ¿Ok? ¿Qué hubiera hecho la oposición ante un discurso de estos? Al otro día, el señor López Obrador tendría que haber dicho: señor presidente, le exijo que cumpla con su mandato constitucional y liberalice los precios de la gasolina. Gracias. ¿Sale? ¿Qué afectó esto? La liberación de precios de la gasolina afectó una variable que se llama inflación. ¿Ok? Bueno, el gordito Carstens dijo que no es inflación, estoy de acuerdo con él. Se llaman variación de precios relativos. Todo aquel componente de la economía que use gasolina verá afectado su precio. El problema es que 99% de los componentes de la economía utilizan gasolina para su transportación. Por lo tanto, se afectó la inflación. Esa inflación que en los 80s, ahí cuando un señor hacía defenderé como perro la moneda mexicana, la inflación era del 150%. ¿Sale? Hoy la traíamos al 3,5% y se subió en el mes de enero al 5,5%. Es decir, la liberalización de la gasolina sí afectó a la inflación, y la inflación afecta el consumo de todos los bienes. ¿Sale? Entonces vamos a ver un menor dinamismo en el consumo. Y en esta población de los Castillos de la Esperanza es más agudo, porque a nosotros, si la leche subió de 11 a 11.50, no nos afecta tanto. Pero a esa persona que esos 50 centavos o ese peso determina que no puede transportarse de regreso a su casa, ya no tiene que discriminar entre la leche y el transporte. Y entonces aquí ya viene: si no le das buena leche al niño, el niño no se alimenta bien y por lo tanto tiene una mala retención de ideas, y cuando vaya a la escuela no va a ser un buen estudiante y por lo tanto va a tener un déficit de estudios y va a ser un resentido social en 20 años. Eso es lo que afectamos nosotros por una decisión política. El señor Trump nos afectó otras 2 variables. La primera, el tipo de cambio. Ahí tienen una gráfica del tipo de cambio desde 1994 al día que tomó posesión el señor Trump.
Ese día donde Melania hacía gestos de que, help me, ese, ¿no? ¿Ok? Si ustedes ven, hay 3 picos importantes en el tipo de cambio. El primero, el famosísimo error de diciembre. 1994 es el primer salto que ustedes pueden ver en el tipo de cambio, donde el tipo de cambio se rompe esta banda de flotación y el tipo de cambio se dispara. Después hay una variación, digamos, de mercado y viene otro brinco importante en el 2008. Con la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos, la afectación que tuvo en nuestro país, el tipo de cambio generó otro pico. De ahí al día 20 y tantos de enero, que tomó, 20 de enero, ¿no?, que tomó posesión el señor, el tipo de cambio llegó a estar arriba de los $22. Para contrarrestar esto, porque ¿qué pasa? El tipo de cambio es un precio, por lo tanto, si yo veo que hay mucha incertidumbre, vendo pesos, compro dólares y los saco del país. Si yo vendo pesos, es muy ofrecido el peso. ¿Están de acuerdo? A mí me enseñaron en la economía que todo producto muy ofrecido baja su valor. Y eso es lo que pasó. Para contrarrestar esto, el Banco de México tiene la potestad de decir, tengo que hacer más atractiva la retención del dinero en el país. Elevo la tasa de interés. Y esa es la segunda variable que nos afectó el señor Trump. Cuando Vicente Fox tomó el poder, la tasa de referencia en México estaba arriba del 8%. La fuimos bajando constantemente y en la época donde una señora se aventó como candidata a la República, Josefina Vázquez Mota, y podría haber ganado la elección, lo que pasa es que equivocó su estrategia también. En vez de decir que si votabas por mí no había cuchicuchi, podría haber dicho que el periodo de Calderón, a pesar de la guerra con el narco, fue el periodo de estabilidad más baja de tasas de referencia en el país, a 3.50. Y esto hizo que el consumo se expandiera y que todo el desarrollo inmobiliario creciera. ¿Sale? Ese no fue su discurso. Por lo tanto, no tenemos una señora presidenta. Tenemos lo que tenemos de presidente. ¿Sale? Y lo bajamos todavía, a pesar de Peña Nieto, ¿no? A pesar, digo, si votaron por él, qué bueno. Pero si no votaron por él, a pesar de él. ¿Sale? Pero es nuestro presidente. Ni modo, es lo que nos tocó. A los gringos les tocó Trump, ni modo. Ya están muy entretenidos con Melania y con Ivanka. Ahora a ver qué hacen con el viejito, ¿no? La tasa el día de hoy está al 6.25, como bien decía Juan. ¿Sale? Subió 50 centavos, 50 puntos porcentuales, 50 puntos base, del 20 de enero al día de hoy. Esto es peligroso. ¿Sale? Porque esto hace que los créditos de todos se incrementen, ¿no? Los créditos hipotecarios que se tuvieron antes de esta elevación de tasas no se van a ver afectados porque es una tasa fija. Entonces, los bancos tomaron dinero muy barato, tomaron dinero al 3 o 4% del sistema y lo venden al 8 o 9%, no hay bronca. El problema es ahorita, los créditos nuevos a tasa fija, al 10%, con tasas del 6,5% y a la alza. Todavía Estados Unidos no levanta su tasa. Y la va a levantar porque el señor Trump va a pegarle a la economía y van a tener que hacer que la economía se levante. Entonces nosotros en Experta lo vemos, la tasa de referencia la vemos 2 puntos más arriba, lo vemos en el 8, por ahí. ¿Sale? Esto va a ser una afectación importante en el consumo de la población, pero también en el gobierno, porque el gobierno tiene créditos. Y entonces va a tener que destinar más dinero a pagar intereses de deuda. Y eso le va a pegar una cosa que se llama crecimiento económico. Y a menor crecimiento, menor desarrollo. Y a menor desarrollo, menor construcción. Y a menor construcción, menores inmuebles. Y a menores inmuebles, menores ventas. Después de esta plática hay una alternativa que siempre digo en mis pláticas, están los cupcakes y son muy buena alternativa para hacer negocios inmobiliarios. ¿Sale? Hay un señor muy famoso y muy rico que hasta un programa de tele tiene haciendo pasteles. Este negocio es de mucho riesgo y hay que saberlo evaluar. No es comprar y vender casas. ¿Sale?
¿Qué consecuencias tiene en el sector inmobiliario el tipo de cambio? Bueno, va a haber una afectación en mercados dolarizados. ¿En cuáles? Principalmente en el mercado de oficinas AAA, estos que ven en el Corredor Reforma y en Santa Fe y que se están construyendo. Mira, para que se den una idea, en México hay 9 millones de metros cuadrados rentables de oficinas en todo México. Más de 6 millones están en la Ciudad de México. Somos un mercado chiquitito. Nueva York, toda Nueva York, tiene 15 millones de metros cuadrados. Solamente donde se cayeron las Torres Gemelas, hay 9 millones de metros cuadrados en ese cuadrante. ¿Sale? Somos un mercado muy pequeñito, pero somos ya un mercado, 9 millones de metros. Todos esos 9 millones de metros, todos están colocados en la bolsa. Por lo tanto, los contratos no pueden ser modificados, ni las monedas pueden ser modificadas. Entonces, va a haber una afectación principalmente en la desocupación de esos inmuebles y algunas empresas no pueden pagar los incrementos en dólares. Y peor que las bajas en precio son la desocupación de los inmuebles. ¿Sale? Y ya se está viendo en algunos sectores, ¿no? Pero por el otro lado de la moneda va a haber una mejora en el sector turístico, principalmente en el sector de sol y playa y en el sector de hoteles boutique, ¿no? No más hay que voltear a ver Playa del Carmen, por ejemplo, donde sus crecimientos son impresionantes. ¿Por qué? Porque justamente parece Homero Simpson de los Estados Unidos, que tanto critica, o que tanto nos critica a través de Donald Trump, es el que se va a venir a vacacionar a México porque le va a salir 20% más barato. Ese gringo de Arkansas que votó por Trump es el que se va a Cancún a vacacionar, ¿no? O a Los Cabos, ¿sale? Entonces va a haber una mejora momentánea en el tema turístico, principalmente en los cuartos de hotel de sol y playa y hoteles boutique. Business class, seguramente, por todos los corredores industriales, tanto el aeronáutico como el automotriz, como el aeroespacial, que se están generando principalmente en el Bajío. ¿Sale? Pero sí hay una afectación en cuanto a tipo de cambio. Perdón. En cuanto a tasas de interés, ya lo comentábamos. Al aumentar las tasas de interés, lo que se logra es frenar la depreciación del tipo de cambio, pero se afecta el crecimiento económico. ¿Dónde vamos a ver afectaciones por tasas de interés? En estos sectores que están relacionados con el consumo, ¿sale? Principalmente en el sector de retail. ¿Sale? Para que se den una idea, hoy en México hay 25 millones de metros cuadrados de piso de venta, incluyendo Walmart. Walmart abre 500 tiendas al año en todos sus formatos en este país. ¿Sale? Solamente en la Ciudad de México se están construyendo 76 centros comerciales en este momento y 14 rascacielos de oficinas. ¿Sale? En este momento, en todos los formatos. Si baja el consumo, la gente no va a ir a los centros comerciales. Si no va a los centros comerciales, no consume, no se compra, los locatarios no pueden pagar la renta. Las rentas van a la alza en todos los sectores. ¿Sabe? Entonces sí, el señor Trump sí nos vino a afectar variables fundamentales en la inversión inmobiliaria que nos pone en un escenario distinto, en un escenario donde tenemos que ser más selectivos en donde vamos a invertir y por qué vamos a invertir. Yo lo estoy viendo de otro lado de la moneda. Nosotros no somos corredores inmobiliarios, lo fui broker inmobiliario y orgullosamente fui broker inmobiliario 6 años en Jones Lang LaSalle. ¿Sale? Y viví de las comisiones 6 años. ¿Sale? Hoy somos inversionistas y hoy somos administradores de fondos. Mi perspectiva es, sí nos afectaron, pero es un escenario distinto, de otro riesgo. Oportunidades en este país, todas. Este país está en pañales en el sector inmobiliario, en pañales. Nosotros inventamos las fibras en el 2011. Fue un instrumento que en los Estados Unidos se inventó en 1940. ¿Sí? Bueno. ¿Preguntas? Muy bien. No, si voy a ser presidente, no me gusta la política, la verdad. La dejé eso hace como 20 años. Esa no. ¿Ok? Muy bien. Rápidamente, ¿qué son las fibras? Primero, ¿cómo nace este negocio? Voy a hacer un poco de historia.
El negocio inmobiliario como negocio no existía antes de 1994. No significa que no existían inmuebles, ojo. 1994 y antes, ¿cómo se construía? Pues, veas un terreno, 20 pisos, 20 copropietarios, si se hacía un régimen en condominio, y se llamaban todo el Antiguo Testamento, ¿no? Abraham, Moisés, Jacob, ¿no? Elías y copropietarios. Y le pagabas la renta a Jacob y copropietarios. Bueno, este Antiguo Testamento empezó a generar una gran cantidad de ingresos por rentas. Y los inmuebles tienen pocas deducciones. La deducción ciega en México te da una deducción entre el 18 y el 20% de los ingresos brutos. Pero no más. Entonces empezaron a acumular tal cantidad de utilidades que su impuesto sobre la renta ya era abrumador y llegó un momento en que era incosteable seguir desarrollando. Por ahí de los 1994 se abre el TLC, que ahorita está muy sonado, ¿no? Y también se hace una reforma a la ley de inversión extranjera. Entonces se abre el TLC y lo primero que entra a México son todos estos Nike, Fruit of the Looms y todas estas cosas para maquilar en el norte. Pero se dieron cuenta que no había un solo parque industrial en el país. Había naves industriales, pero un parque industrial no existía. Al momento que cruzan la frontera dicen hay que construirlos. Junto con ellos se vinieron empresas muy extrañas que se llaman CPA, Corporate Properties of the America, Prologis, ¿no? Embry Properties, O'Donnell's, LaSalle Investment Management. Son fondos de inversión que administran pensiones en los Estados Unidos y que invierten en bienes raíces. Compraron tierra en el norte de la República y construyeron parques industriales a un ritmo acelerado y hoy tenemos 55 millones de metros cuadrados de parques industriales rentables. ¿Sale? Pasa el tiempo y se hacen dos reformas importantes. Una es la privatización, que se hizo en la época de Salinas, la privatización de los fondos de pensiones, las AFORES. ¿Esto qué ventaja dio? Que ya teníamos un fondo privado de muchísimo dinero para poder invertir en instrumentos de largo plazo. Y luego, en la época de Zedillo, se hizo otra segunda reforma donde se segmentaron las AFORES y se hicieron las CIEFORES. Dependiendo de tu edad, es el riesgo que puedes tener. Y eso significa la inversión que pueden hacer. Y se hizo una reforma. El 20% de los recursos de las AFORES pueden ser invertidos en instrumentos estructurados. Y ese es el abuelito de las fibras. Entonces las AFORES necesitaban proyectos de largo plazo con rentas fijas. El único proyecto de largo plazo con renta fija que no es una carretera o que no sea una obra pública concesionada es un inmueble. Y a partir de ese momento se empezó a construir toda una legislación donde terminamos en el 2005 con una reforma al impuesto sobre la renta y transformamos el negocio inmobiliario con las fibras. Primero se pensó que los inmuebles del Senado de la República, del gobierno, iban a ser los inmuebles más normales, con mejor régimen legal para poder hacer un fondo. No pudimos. Hay muchos errores de propiedad en los inmuebles del Senado y de la Cámara de Diputados. El gobierno tiene muchos vicios de propiedad. Después nos fuimos con unos clubes que se llamaban Clubes Copacabana. Eran muy poquitos y muy chiquitos. Después unos señores que en esa época eran muy poderosos y se llamaban Cavavier, los Hicksa. Pero en el 2008 se le ocurre a los señores Hicksa asociarse con un señor que se llama Donald Trump en Miami a hacer vivienda. El señor Trump no es un inmobiliario, el señor Trump es un maestro de la deuda. Se metió en una deuda, apalancó a los de Hicksa, él se salió y se murió uno de los de Hicksa en Miami de un infarto. Y ahí se acabó el negocio de las fibras. En el 2010, un grupo también de la comunidad judía dijo, oye, espérame, dijo Pedro Aspe había movido el mundo para lograr esto. Oye, tengo un portafolio que puede ser un portafolio para fibras, son 17 propiedades, son industriales, están rentadas por muy buenos inquilinos, son de largo plazo, vamos a intentarlo. E-Group, Elman Group,
decidió con 17 propiedades levantar el primer fondo de $300 millones y en marzo del 2011 nacen las fibras, Fibra 1, y levanta del mercado, iba a levantar 300 millones, levantó $500 millones y se autopagaron sus propiedades y empezó a comprar propiedades, tantas como todas las sucursales de Santander, todos los Starbucks de México, todos los Domino's Pizza, todos los California Pizza Chicken, ¿no? Ahora los Vips, ¿no? Porque ya se lo subió, todo, absolutamente todo. Hoy tiene 550 propiedades y vale 150,000 millones de pesos. Este mercado, el mercado de estas 11 empresas que cotizan en bolsa, que ustedes pueden seguir todos los días, vale 320,000 millones de pesos. Oye, ¿en cuánto renta un local comercial en la zona de Ecatepec? Antes era verdaderamente complicado. Hoy es complicado, pero es público. Cada trimestre tienen obligación las empresas de publicar todos sus contratos de arrendamiento. La flojera es leerlos, pero ahí está la información. Entonces, rápidamente. Perdón. Una fibra es un fideicomiso, no es una empresa, es un contrato. Un fideicomiso con una característica legal, se clausura el derecho de reversión, es decir, el propietario que aporta el inmueble no tiene el derecho de volverlo a comprar, porque hay un beneficio fiscal muy importante que es el diferimiento del impuesto sobre la renta de los inmuebles, porque tenemos la posesión, pero no la propiedad la tiene el fideicomiso, ¿sale? Y un segundo beneficio es que no es una compraventa, es una aportación y por lo tanto los impuestos como el ISAI no se generan, ¿vale? Entonces, eso es la principal razón por la cual se constituyeron estos contratos y hoy son una verdadera bomba, ¿no? No bomba porque sean malos, sino bomba porque generó un desarrollo impresionante. Este es el ciclo. Los aportantes aportan los inmuebles al fideicomiso y por su aportación el fideicomiso les entrega certificados de participación. El fideicomiso se voltea con todos nosotros en el mercado y les dice, señores, tenemos una cosa importante, las fibras es un instrumento financiero híbrido. Significa que da una renta fija que está avalada y garantizada por contratos de arrendamiento reales y más o menos esa renta fija hoy en el mercado de las fibras está dando entre un 5 y un 7% anual. Aparte da una plusvalía, que es este valor que se genera por el rendimiento de los inmuebles en el tiempo. En México, la plusvalía promedio, independientemente del segmento inmobiliario en el cual estemos, ha sido los últimos 25 años del 5%. Es un escudo inflacionario un inmueble, ¿sale? Ese es un argumento de venta. Cuando ustedes venden un inmueble, están vendiendo un escudo contra la inflación, están generando patrimonio, ¿sale? Entonces, esta combinación del 7 más 5 hoy le está dando un 13% de interés anual invirtiendo en las fibras. Ningún instrumento de bajo riesgo da ese rendimiento el día de hoy, ¿sale? ¿Ustedes pueden invertir en las fibras? Sí, desde una sociedad de inversión con 25,000 pesos hasta una cuenta en una casa de bolsa con 1,000,000 de pesos, ¿sale? Entonces, no es un impedimento el tamaño de la inversión para poder invertir en las fibras. Ojo, las fibras no son la panacea. Es igual que invertir en la bolsa. Si no la conocen, no se metan. Y si se quieren meter, asesórense, ¿sale? Bueno, el fideicomiso recibe los inmuebles, se voltea con el mercado y dice, señores, tengo un portafolio de inversión de McDonald's, garantizado por las rentas de McDonald's, ¿quién lo quiere?
8%. Todo el mundo levanta la mano. La fibra le entrega al mercado certificados de participación, que son como acciones, y el mercado les entrega dinero. Con ese dinero las fibras pueden comprar más. ¿Sale? Bueno. Este es el rendimiento de las fibras versus una cosa que se llama índice de rendimiento total de la bolsa y el índice de precio y cotizaciones. A 5 años, las fibras han dado un rendimiento superior y muy superior a cualquier mercado bursátil. En el último año no, van a la baja. ¿Sale? Pero si lo vemos en una perspectiva de largo plazo, que esa es otra de las cosas importantes, este negocio no es de cortos plazos, este negocio es de largo plazo. El rendimiento lo vemos en años 5, 7, 10 o 15, no lo vemos antes. ¿Ok? Bueno. Requisitos para hacer fibra: ser un fideicomiso constituido en México. ¿Sale? Segundo, dedicarse al arrendamiento y a la construcción y a la adquisición de bienes inmuebles. Tercero, distribuir entre los tenedores de los certificados el 95% del ingreso fiscal anual. Cuarto, los bienes que se construyan deben estar preponderantemente designados para arrendamiento y los que se desarrollen tienen que ser desarrollados en un periodo de 4 años a partir de su adquisición. Y quinto, contar con gobierno corporativo. ¿Sale? Esos son los requisitos, como cualquier empresa. ¿Sale? Beneficios para el inversionista: poder invertir en bienes inmuebles desde montos muy accesibles, diversificas la inversión, tienes 2 fuentes de ingresos, cuentas con un administrador profesional, voy a hacer un comercial, experto, ¿no? Y tienes seguridad en la inversión. Finalmente estás invirtiendo en real estate, ¿no? Y para el aportante, para que aporte el inmueble, generas liquidez. Acuérdense, otra cosa, cuando le dicen, oye, ¿los inmuebles te generan liquidez? No, los inmuebles son ilíquidos por naturaleza, te generan solvencia, es decir, te dan garantías suficientes para cubrir tus obligaciones. Pero al momento de que tú aportas tus inmuebles a una fibra, eres líquido y muy líquido. Segundo, plusvalía, porque te vuelves socio no solo de tus inmuebles, sino de todo el portafolio de esos inmuebles. Cuando tú aportas tu edificito chiquito de la Roma a fibra 1, y eso es el 0.2% de la fibra, eres 0.2% dueño de Torre Mayor. Y 0.2% dueño de todas y cada una de las sucursales de Santander. Y el 0.2% de todas y cada una locales de McDonald's que hay en México, que sean propios, no rentados. ¿Sale? Beneficios fiscales, que es una de las principales razones por las cuales las fibras se constituyeron. Para los curiosos a la ley o los que son abogados, la que nos tocó hacer a nosotros es la reforma al artículo 223 y 224 de la ley del impuesto sobre la renta. Ahí para los que estén aburridos, se lo pueden leer y ahí está. ¿No? Ahí está la justificación legal. Flexibilidad de financiamiento. ¿Por qué? Porque puede ser una forma de financiar proyectos nuevos para el desarrollador que vende a la fibra. Y incrementa las opciones de inversión a todos y cada uno de los aportantes. ¿Ok? Primero sí está. ¿Preguntas? Ok, qué bueno. O fui muy bueno o no me entendieron nada. Señor. 99%. Casi todos. No es posible meterte en este negocio si no tienes Este negocio tiene otra característica, la inversión inmobiliaria. Es intensivo en capital, es una aspiradora de dinero. Entonces, si no tienes este brazo y este músculo, es muy difícil comprar una tierra. Por ejemplo, te doy un dato, nos estaban ofreciendo, ¿no, Adri? Nos estaban ofreciendo una tierra hace un año más o menos, una esquina aquí muy cerca en Reforma. Eran como 2,000 metros, 3,000 metros de tierra. ¿Cuánto? 2,500 metros de tierra. $30,000 el metro, ¿no? De tierra.
más lo que le puedas trepar para arriba. Entonces, si no tienes este músculo financiero, es muy difícil construir en Reforma, es muy difícil construir un centro comercial de 50,000 metros cuadrados en periférico, como lo está haciendo Sordo Madadeno. Si no tienes este músculo, Sordo no es fibra, pero atrás de él están dos personas, ¿no? Los Sánchez Navarro y Aramburu Zavala, ¿sale? Son dos fondos privados que están invirtiendo en GSM, que seguramente será después una fibra, ¿no? Entonces, sí, 99% de todo edificio corporativo que ves o gran construcción es una fibra, ¿no? Bueno, para no aburrirlos más, muchas gracias. 4 consejos para tener una inversión experta, perdón por el anuncio, ¿no? El primero, ver el panorama completo. Completo es completo, ¿sale? Oye, es que yo me dedico a vender casas residenciales en la colonia, no me importa. Su obligación como estos especialistas en una de las cuestiones más importantes para una empresa o un ser humano es estar informado y ver el panorama completo del sector inmobiliario, ¿sale? No es porque se dediquen a vender residencias en la colonia El Pedregal, no significa que no sepa qué está pasando con el mercado de oficinas en Monterrey. Y es muy sencillo, no es un tema de, sí, tú tienes 3 carreras, güey, no, yo sí, pues me dio por estudiar, ¿sale? Todas las corredurías grandes, CB Richard Ellis, Jones Lang LaSalle, Cushman & Wakefield, tienen áreas de research y generan estudios de mercado mensuales que me llegan a mi correo, que nada más hay que pedir que te lleguen a tu correo. La obligación es recibirlos y leerlos y sacar un resumen ejecutivo y enviárselos a sus clientes como un paper diciéndoles, señores, este mes la absorción en el mercado, capaz que le interesa a su cliente, pero es un servicio de valor agregado y es conocimiento de mercado, panoramas completos. El mercado residencial lo tienen que dominar, ¿no? El talento es solo una parte del éxito, ¿no? Ya veíamos la ecuación esta de éxito igual a habilidades más conocimiento por la actitud, ¿no? El talento es una parte del éxito. La otra es la sensibilidad y la experiencia, ¿vale? Yo tuve la suerte de estar asociado con para mí, una de las mujeres más disruptivas en el mercado inmobiliario en México. Su experiencia y su sensibilidad de negocio son irrepetibles, ¿sale? No es pirateable. Gracias, Adriana, ¿no? Apuesten por el corto plazo, por hacer transacciones, pero también por el largo plazo, por hacer inversiones, ¿sale? Y las fibras es un instrumento que les puede permitir entrar en el mercado de inversión, no de transacción. Es fascinante ganar el 5% de las transacciones, pero los brokers somos animales muy raros, ¿sale? Y somos ricos por 48 horas y después debemos el Mercedes-Benz que decía el señor, ¿sale? Y conoces tus límites, ¿sale? No mañana quiero que todo mundo levante el teléfono, ojalá lo hagan así, y le empiecen a vender fibras a sus clientes. Conozcan los límites que tienen de conocimiento, de habilidades, de sensibilidad y experiencia en el mercado, para no creer que esto es vender una chequera o un iPhone. Pueden llevar a la ruina a mucha gente o llevarla al éxito. Termino con una frase de Einstein, 2 frases. Una frase de Einstein que dice que en tiempos de crisis solamente la imaginación es más importante que el talento. Y mi filosofía de vida, yo la resumo en 3 marcas: Nike, Adidas y Johnny Walker. El eslogan de Nike: Adidas, impossible is nothing, nada es imposible. Johnny Walker, keep walking, sigue caminando. Just do it, impossible is nothing, keep walking.
Solo háganlo, solo inténtenlo. Nada es imposible. Sigan caminando. Muchas gracias.